Comenzamos la grabación, vamos a empezar a derivar a discreción. Estaba diciendo a los que están aquí en clase, que la demostración de lo que se llama la regla de la cadena la hice en la otra clase, mírenla, y una derivada muy parecida a ese logaritmo que tienen ahí, también la hice en la otra clase de dos formas distintas. Una larga, que no les recomiendo nunca que la hagan, y otra un poquitín más rápida, ¿vale? Si no saliese, me lo vuelven a preguntar, pero por favor mírenlo. Por ejemplo, de aquí a 2 días pueden mirarlo perfectamente. El ejercicio que propuse hoy es f igual, f de x, igual al seno cubo de x, ¿vale? Hay que derivar eso. Entonces, rápidamente, en el momento que os dan esto, ustedes esto tienen que interpretarlo como el seno de u. Van a mirar a la tabla de la derecha y dicen ustedes, si f es el seno de u, la derivada f' es el coseno de u por u'. Y dicen ustedes, es que este tío u hizo x al cubo, por lo tanto u' es la derivada de u, que es 3x al cuadrado. Derivo como función de x. Y ahora sustituyo la formulina y me quedaría el coseno de u es el coseno de x al cubo por 3x al cuadrado. Y esto se ordena así: 3x al cuadrado por el coseno de x al cubo. ¿Quién lo entiende? Si alguien no lo entiende, por favor me paran, porque esto hay que aprender a hacerlo como su nombre y apellidos, ¿eh? ¿Vale? Yo voy a ir un poquitín rápido para intentar hacer muchos ejercicios para que después tenga una colección decente. ¿Sigo? ¿Hago otro? Vale, vamos a hacer, por ejemplo... Es un poco más suave, un poquitín más suave, vale. Vamos a hacer, por ejemplo, la derivada, el b, f de x, vamos a hacer una parecida a una que hice en la otra clase, elevado a 3x. ¿Vale? Entonces todo el mundo ya pensando en que esto es elevado a u, donde u es en este caso 3x. Por lo tanto, u' derivo 3. Y ahora voy a mirar la tabla de la derecha y dicen ustedes, si f de u es elevado a u, vimos que la derivada era f' de u, que era elevado a u por u'. Y ahora cambio, sustituyo, elevado a u es elevado a 3x, ¿no? Por la derivada de u, que es 3. Por lo tanto, esto se ordena y queda 3 por elevado a 3x. Dígame. Un segundo. ¿Eh? Yo creo que deberían hacerlo. ¿Vale? Porque es una manera de ustedes de ver cuál es, cómo se usa la regla de la cadena, cómo actúa la función compuesta. Les puede ayudar, ¿vale? 3 elevado a 3x. Vale. Siguiente, c. Vamos a hacer este. C. F igual al seno de elevado a x. De momento no me estoy metiendo en camisa de 11 vares, no estoy mirando el dominio de la función, no estoy mirando la imagen de la función, tampoco estoy mirando el dominio de la función derivada, etc. Yo simplemente estoy derivando, o sea, estoy aplicando la regla de la cadena, sin meterme en camisas de 11 vares, ¿vale? De momento aplicar la regla de la cadena. Es lo que yo quiero que aprendan, ¿vale? A derivar. Después ya más adelante analizaremos dónde existe la derivada, qué le pasa cuando tengo la derivada de la derivada, etc. Pues eso hacemos alguna hora, ¿vale? Como adelanto. Entonces nada, dicen ustedes seno de elevado a x, yo esto lo puedo poner como el seno de u. Pero u aquí es elevado a x. La derivada de elevado a x la miran en la tabla de la izquierda y queda justamente la misma, elevado a x. ¿Vale? ¿Sí o no? Y ahora dicen ustedes, es que este tío no se lo escribía en la tabla, que la derivada del seno de u la derivada sería coseno de u por u'. Y esto, al hacer el cambio, me queda coseno de elevado a x por la derivada que es elevado a x. Y esto suele ponerse así, elevado a x multiplicado por el coseno, abro paréntesis, de elevado a x, ¿vale? Suele ponerse de esta forma. Elevado a x por el coseno de elevado a x. Y eso sería una función que no se anula nunca.
No, bueno, sí, sí se anula. No, no, esta no se anula, porque elevado a x nunca vale 0, ¿vale? Elevado a x nunca vale 0, por lo tanto eso no se anula nunca. ¿Vale? Elevado a x nunca vale 0, por lo tanto es el coseno de algo siempre positivo. ¿De acuerdo? Multiplicado por elevado a x, pues... Bien. Siguiente. D. F igual, vamos a poner esta, la arco tangente x al cuadrado más 1. El arco tangente. Arco tangente de x al cuadrado más 1. Arco tangente x al cuadrado más 1. Perdón por mi mala caligrafía. Los que están atrás se quejan, ¿eh? ¿Vale? O sea que esta es la arco tangente de u. Esta es la arco tangente de u. Donde u es x al cuadrado más 1. Por tanto, u', que es la derivada de u. Recuerden ustedes, no sé si lo dije, derivada de u con respecto a x, esto es u', que también se puede poner como límite cuando incremento de x tiende a 0. Esto igual fue lo que vieron en física, de incremento de u partido de incremento de x, ¿vale? Esto se llama la notación de Isaac Barrow. Yo esto no lo dije, pero esto último, este límite cuando incremento de x tiende a 0, se llama la notación de Isaac Barrow y hace referencia al límite cuando x tiende a x sub 0 de u menos u sub 0 partido de x menos x sub 0. Aquí la u la cambié por la y, ¿vale? F de x, ¿de acuerdo? O g de x, como quieran denominarlo, ¿vale? Esto es lo que van a usar después ustedes para definir lo que es la velocidad instantánea. ¿Definieron la velocidad instantánea en física? ¿Todavía no vieron nada de eso? ¿No vieron nada de eso? Vale. En física lo van a hacer de la siguiente manera. Permítanme este pequeño receso. ¿Me siguen en casa? Delegado, ¿está por ahí, delegado? Delegado, ¿está por ahí? Delegado. No puede ser. Vamos a pasar lista. Está muy tirón. Vamos a pasar lista. Seguimos resolviendo esta integral. Estaba diciendo que u' se puede poner como diferencial de u con respecto a x y u depende de x. Vale, ustedes, bueno, u' en este caso voy a hacerla rápido, es 2x, porque es la derivada de un polinomio, la derivada de una constante que vale 0, y entonces ahora digo, si f es la arco tangente de u, f' es 1 partido de 1 más u al cuadrado y por u', ¿vale? Por lo tanto les quedaría igual, sustituyendo 1 más u cuadrado, que es x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado, que era la derivada de lo dentro, que son 2x, ¿vale? Y lo dejan así. Esto pueden dejarlo así. 2x partido de 1 más x más 1, todo esto al cuadrado. Un segundín que tengo que hacer una hoja nueva. U' partido de 1 más y cuadrado. Esta es la derivada del arco tangente de u. Un segundín. X cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Ustedes en física van a ver algo parecido a esto. Les van a dar el vector de posición. Pero una cosa, ¿Vale? el 1 que hay una cosa. ¿Cuál? ¿Este? Sí. La derivada de 1 vale 0, es una constante. Vale. Sería 2x más 0, que es 2x, ¿vale? Bien, a ustedes le van a dar un vector de posición, R, que depende del tiempo, y va a ser de la forma, por ejemplo, 3t al cuadrado por la y, por el vector de posición. ¿Conocen los vectores IJK? Bueno, vamos a verlo en dos dimensiones. 3t cuadrado por y más, por ejemplo, 5 por el seno de t, todo esto por j, ¿vale? Y quieren calcular la velocidad. La velocidad, el tiempo, es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí la variable que hay que derivar es t. La derivada de 3t cuadrado es 3 por 2t, que son 6t, ¿no? Sería, estas inmediatas sería 6t en la dirección y, quiere decir que estoy en el plano, eso ya lo verán con más calma, más 5 por el seno de t, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto 5 por el coseno de t, ¿de acuerdo? Y todo esto en la dirección j. Esto es el vector velocidad, que es la derivada del vector posición de movimiento. Y entonces, si quieren calcular la aceleración
es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, tienen que volver a derivar esto. Y la derivada también se va a poner así, que sería la derivada segunda de la velocidad con respecto al tiempo. Y se pone así, ¿vale? Y esto no es otra cosa más que, vuelvo a derivar esto, me quedaría 6 en la dirección y menos 5 por el seno de t, todo esto en la dirección j, porque la derivada del coseno es el menos seno, ¿vale? Y entonces tienen ya la aceleración que está experimentando ese objeto que está moviéndose en una trayectoria descrita por r de t, ¿vale? Eso es lo que van a hacer ustedes en física. Y lo van a aplicar a los tiros oblicuos, principalmente, ¿vale? Bien. Dígame. En el que esté antes, Sí. ¿tienes que resolver entre paréntesis? No, no hace falta, lo dejan así. No hace falta. Vale. Lo dejan así. Siguiente. A, B, C, D, E. Si me dan F igual a, no sé, seno de 3x al cuadrado de 3x elevado vamos a hacer esta. Seno de el coseno de x. Cositas. Seno del coseno de x. Por lo tanto, automáticamente dicen ustedes, esto yo lo puedo poner como el seno de u, donde u es el coseno de x y u' es la derivada del coseno, que es el menos el seno de x. ¿Hasta ahí me siguen todos? Y ahora dicen ustedes, si tengo f, que es el seno de u, la derivada de f es el coseno de u por u'. ¿Vale? Y sustituyo. El coseno de u es el coseno de el coseno de x. ¿Lo ven todos? Y ahora por la derivada de u, que es el menos seno de x. Y esto se pone así. Menos seno de x, que multiplica al coseno del coseno de x. Cositas. ¿Vale? Otro. EF. Vamos a hacer, por ejemplo, sea f igual al neperiano de el coseno de x. Habría que ver dónde el coseno es positivo, ¿vale? Y ahí representar el neperiano. Bueno, dicen ustedes, vale, automáticamente esto es el neperiano de u, donde u es el coseno de x, por lo tanto, u' es el menos seno de x. Estos son los que saco de la tabla de la izquierda, y estos son los que saco de la tabla de la derecha. Por lo tanto, de la tabla de la derecha saco que si f es el neperiano de u, la derivada f' es u' partido de u. Y ahora sustituyo, y esto me quedaría, u' es el menos el seno de x, y u es el coseno de x, ¿no? Y esto no se deja así y se pone como se debe. Esto es menos la tangente de x. ¿Vale? ¿Hasta ahí quién me sigue? Quéjate, Kenia, quéjate. Quéjate, exacto. ¿Me siguen todos? Delegado, ¿me sigue? ¿Delegado? No, Cami, está avisando por móvil. Vamos a ver si lo están avisando por móvil. Vaya a flipar. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer, pues, ¿había un problema por ahí? Vale. Bien. G. F de x igual a la tangente del neperiano de x. ¿Vale? La tangente del neperiano. Bien, entonces automáticamente, según esto, ustedes dicen que esto es la tangente de u, donde u es el neperiano de x, por lo tanto, u' es 1 partido de x. 1 partido de x. ¿Vale? Entonces, nada, derivan y dicen ustedes, si f de u es la tangente de u, f' es la tangente es secante, 1 partido del coseno, es 1 partido del coseno cuadrado de u por u'. O sea, sería u' que es
1 partido de x dividido del coseno cuadrado de u, que es el neperiano de x. Y esto queda justamente 1 partido de x por el coseno cuadrado del neperiano de x, y así lo dejan, ¿vale? Y la última, FGH, vamos a hacer esta. F igual al neperiano de 1 partido de x. Esta ahí es muy guapa. Esta, de la derivada de 1 partido. Esta x pasa al denominador. Pasa al denominador. Divida. ¿Vale? Bien. Esto no es otra cosa más. Ojo, Ojo, Primer método. Segundo método. Esto no es otra cosa más que el neperiano de u, donde u es 1 partido de x. Por lo tanto, la derivada de u es menos 1 partido de x al cuadrado, ¿no? U prima. ¿Sí o no? La derivada de 1 partido de x menos 1 partido de x al cuadrado. Lo pueden hacer como cociente o se lo ampollan, como quieran. Y entonces, si dicen que si f es el neperiano de u, la derivada f' es u' partido de u, que es u' menos 1 partido de x al cuadrado, dividido de u, que es 1 partido de x. Hacen esta operación y les queda, dígame, menos 1 partido de x. ¿Sí? Vale, tranquilo, delegado. Ya le pongo después, ya le quito después el negativo. Bien, no, hombre, el de antes no. Ahora sí, ahora se toman plumos, pero antes no. No, bueno, entiendo si le quito 1, ¿vale? No se preocupe. No se preocupe. Le quito 1, pero me lo recuerda usted mañana. Esta es la derivada del neperiano de 1 partido de x, hecha como la composición de dos funciones. Esto, que no se os ocurra hacerlo, salvo que sea estrictamente necesario. Usted está mal sentado. Vale, muy bien. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre hacer esto más rápido? ¿Qué? Despejando los x. Si voy a despejar. Esta derivada, ¿cómo se puede hacer más rápido? ¿Cómo? No. Por logaritmos, ¿no? ¿Cómo? A ver, la base elevada. Luego, o sea, ¿Y ahora? ¿Quién ha entendido eso que dice? Aplico las propiedades de los logaritmos. El logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos. Por lo tanto, me queda el logaritmo de 1, que vale 0, menos el logaritmo de x. La derivada de menos el logaritmo de x es menos la derivada del logaritmo de x, que es menos 1 partido de x. no con nada de Seguimos mañana. Tengan buen día. A ver a quién cazo de esta clase mañana escaqueándose. Usted viene conmigo a ver la nota ahora.